Estamos en Morelia, México, en el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras. Hoy es 23 de abril de 2025. ¿Te presentás, por favor? Sí, mi nombre es Gabriel Gendín. ¿Y qué haces? Es una buena pregunta. ¿Qué hago? Bueno, uno es un poco de todo, ¿no? Pero en las bases me defino como compositor. ¿Y qué tipo de música haces? Y, y bueno, ahí estoy un poco trabajando en un concepto de compositor transmedial, ¿no? Creo que me define bastante. eh, Algo que tiene su raíz en lo sonoro, sonoro musical, en lo formal, en lo discursivo, ¿no? Pero indudablemente a lo largo de mi carrera eh, mm, fui probando, fui necesitando también trabajar con otros medios y hacer de alguna manera transposiciones, traducciones, transducciones también, ¿no? Entre distintos tipos de formatos y posibilidades. Así que de alguna manera ahí lo que me define es un poco la transdisciplina. Y cuando hablamos de transdisciplina, que es una palabra que la usamos mucho y a veces es compleja, se escapa un poco de las definiciones, eh, como vos mismo lo decís por el concepto de transdisciplina, trabajás sobre distintos campos, distintos lenguajes. ¿Cuáles son esos campos? Por ejemplo, realidad virtual es una de las cosas que te interesa, pero eso está entrecruzado con la música y también hay otras cuestiones que tienen que ver con instalaciones interactivas. ¿Qué es lo que te interesa? Hay algo que define, o sea, como la raíz de la palabra transdisciplina, que es eso de lo trans, ¿no? Es como un atravesar. En ese atravesar, parece que hay algo interesante que eh, rompe el límite, desdibuja y replantea, ¿no? Es como algo que puede ser como un vector, pero que en ese andar justamente tiene un devenir, y ese devenir va como uno va encontrando distintas otras posibilidades que quizás son como corrimientos o pasar el límite de un lenguaje, un formato tradicional, ¿no? Ir encontrando otras posibilidades. Así sea dentro de los lenguajes tradicionales del arte, ¿no? Así como uno si pensara, bueno, a ver las artes visuales, eh, la danza o lo escénico, digo, ¿no? O lo audiovisual. Pero también en los últimos años vengo trabajando mucho con otras disciplinas también no artísticas. Entonces, también ahí hay como una retroalimentación, un diálogo, ¿no? Que va generando algo que para mí es importante, ¿no? Porque, bueno, abre posibilidades de generar otras posibilidades, ¿no? Es como lo último que trato de pensar es el formato final de alguna manera. ¿Y esas otras disciplinas? Sí. ¿Nos das algún ejemplo para Bueno, entender cómo hay usas? algo que, para empezar, o sea, en mis trabajos, hace muchos años que trabajo con la corporalidad, con el cuerpo. Compongo mucho para danza contemporánea, vengo trabajando hace más de 20 años para eso. Compongo a veces música como tradicional en el sentido de que es música para que alguien baile en un escenario, ¿no? Y hay algo que para mí la corporalidad es algo fundamental también en los proyectos, ¿no? Como está. Eso es dentro lo que sería lo corporal y también lo audiovisual, y ahí añado un concepto que es lo expandido, ¿no? Esa idea de lo expandido en el sentido que tiene que ver con esto de lo trans, ¿no? Que digo, del atravesar, de lo expandir, el devenir, ¿no? Entonces,
del lado de los lenguajes artísticos, esa transdisciplina se da en ese campo, ¿no? Lo importante es la corporalidad, lo importante es de lo audiovisual expandido, que puede ser desde un mapping, ¿no? Que vengo trabajando también hace 20 años con mapping escénicos, imágenes sobre el cuerpo, desde ese punto de vista, o sonorización de los cuerpos también, ¿no? En vivo, en escena. Un trabajo que viene de mi investigación primera raíz, que es el gesto, ¿no? El gesto sonoro, el vínculo del gesto sonoro con el cuerpo, ese diálogo, y bueno, y así continuó. Y en la transdisciplina, digo, atravesando eso, bueno, estoy terminando mi doctorado en París 8, y en donde trabajamos mucho con mi director, que es Maki Solomos, trabajamos mucho la cuestión de la ecología, la ecología sonora, ¿no? Entonces, también, de alguna manera, eso devino en trabajos más en territorios, de registros sonoros, registros con cámara 360, y eso también me abrió el juego a vincularme con biólogos, con el último trabajo que estoy haciendo en el norte de Argentina, con la etnobiología, ¿no? Bueno, y ahí empieza, ¿no?, el camino de la transdisciplina también. ¿Qué te trajo a Morelia? ¿Qué proyecto? Es un proyecto que se llama Digital Score. La verdad es un proyecto muy interesante, bastante ambicioso. Me parece que es un proyecto que quizás, no sé si en la traducción, por lo menos al español, no sé si realmente refleja lo que después, investigando, ¿no?, termina siendo, que en realidad me parece muy interesante lo que Sandeep, ¿no?, trae con el proyecto, que es esta idea de pensar el input, ¿no?, de alguna manera, el input para la creación, y ese input, ya quizás dogmáticamente, pero interesantemente dogmáticamente, al uno tener que enfrentarse a intentar no trabajar con una partitura tradicional, así sea de notación tradicional o gráfica, para comunicar las ideas a los instrumentistas, bueno, encontrar otras formas de transmitir ideas, para que a su vez se puedan ejecutar, y a mi entender, para que eso genere un feedback y un diálogo en otras ideas. Entonces, me parece muy interesante ese concepto, ¿no?, de repensar y replantearse cuáles son esos inputs de la creación, ¿no? Y para ir cerrando, sí. Si hubiese un proyecto, ya sea musical, artístico o incluso de fuera del mundo del arte, pero vinculado de alguna manera con el arte, que todavía no hiciste, pero que lo tenés como pendiente para el futuro en algún momento, pronto o dentro de muchos años, algo que realmente está pendiente, está expectante. Bueno, yo creo que hay algo que uno va... algo de lo que vengo a trabajar acá tiene que ver con ese camino de búsqueda, ¿no?, en el que vengo trabajando muchos años, durante muchos años, como te contaba, con la corporalidad, pero del otro, de la otra, del otro, digamos. Y hay algo que me parece interesante también retrabajar de la corporalidad propia, ¿no?, digo, de este sentido performático. Entonces, hay algo que me pasó, yo cuando hago los registros en territorio, que vengo haciendo ya bastantes, hay algo que me parece muy importante, que es el vínculo del cuerpo en ese territorio que está generando esos registros, obviamente atravesado por un dispositivo de registro, ya sea un micrófono, ya sea una cámara 360, pero cómo está involucrado en ese
espacio de naturaleza y a su vez ahí es donde entra esto de lo etnobiológico, ¿no? También cómo está todo ese territorio atravesado por las culturas ¿no? De ahora y de antes. Entonces, hay algo que cuando estoy haciendo esos registros, yo quedo haciendo sonidos en el primer registro hasta que empiezo a registrar. Lo mismo me pasa con la cámara. Prendo la cámara y me tengo que esconder para yo no salir. Y empecé a encontrar también en ese esconderme continuo, ¿no? Algo que por lo menos me da ganas de trabajar, que tiene que ver con una especie también de ejecución performática propia, que tenga que ver con estas temáticas que vengo trabajando. Bueno, muchas gracias, No, a Gabriel. vos.